Hola amigos, bienvenidos de nuevo a estas conversaciones de movimiento, este programa que trato de hacer diariamente para ustedes y para mí, para poder organizar mis ideas y expresar mis opiniones sobre los acontecimientos que están pasando y para ustedes porque presumo que algunos se pueden beneficiar de conocer algunas de las informaciones y opiniones que tengo al respecto. Ustedes saben que mi preocupación y mi profesión ha sido el área de la salud. Y en ese sentido, pues, siempre me interesan los temas que tienen que ver con este campo tan extraordinario del conocimiento humano, como lo es lo que nos mantiene vivos y el extraordinario desarrollo de la ciencia médica. Y la motivación de hoy es hablarles un poco sobre las personas que están a cargo de esa actividad en lo que hoy se llama el sector salud. Porque normalmente la gente cree que lo más importante del sector salud son los médicos y que cualquier cosa que tenga que ver con la salud está relacionado necesariamente solo con los médicos. Y de eso trata el programa de hoy. ¿Qué son los médicos? ¿Qué lugar ocupan en el espectro completo de lo que es la salud integral? Y algunas de las reflexiones que en este momento son muy llamativas y como siempre es mi modus operandi, que es como yo organizo mis conversaciones, van desde el principio. Durante siglos la medicina fue mágico-religiosa. En otras palabras, las personas que se ocupaban de la salud o de atender las enfermedades eran personas que no tenían muchos conocimientos científicos de cómo estas enfermedades se producían, ni mucho menos de qué hacer para curar a las personas. Por lo tanto, esencialmente lo que hacían era ensayo y error. Probaban todo tipo de hipótesis, creaban todo tipo de conjeturas mágicas y religiosas, como dije, ¿no? Sin embargo, desde hace 300 años, toda esa etapa de la medicina mágico-religiosa mm, transitó hacia una medicina más basada en la ciencia, en observaciones, en conocimientos empíricos que probaron tener resultados concretos y por supuesto una vez que se instauró el proceso de la investigación médica, la investigación científica de la salud, pues evidentemente se han hecho grandes progresos que han permitido salvar muchísimas vidas, millones de vidas, ¿no? Entonces con esto lo que quiero decirles es que eh, en los últimos, digamos que 200 años, fíjense que no es mucho, eh, los pacientes, entendiendo por pacientes aquellas personas que se enferman en todas partes del mundo, han podido ir poco a poco confiando más en los diagnósticos y en los tratamientos que el personal de salud ofrece, por hablar de esa manera, ¿no? No solamente se han hecho grandes progresos diagnosticando y tratando enfermedades, sino también en la investigación científica de qué produce esas enfermedades antes de que ocurran, ¿no? Sin embargo, tradicionalmente el rol del médico como tal se conoce ha sido típicamente curativo. En otras palabras, la gente llama al médico cuando se enferma. Son muy pocas las personas que, que llaman a un médico antes de estar enferma, ¿no? Y eso que se ha hecho un gran énfasis en que los médicos entiendan la necesidad de prevenir enfermedades y de que actúen activamente en la prevención de estas enfermedades. Sin embargo, vamos a estar claros, el grueso de la educación médica está dirigido a tratar personas que ya se enfermaron. Se explican, se establecen las causas de por qué la gente se enferma, si se conocen, pero sin embargo, las causas por las cuales la gente se enferma son mucho más complejas que las que un médico puede determinar. Por ejemplo, fíjense el caso de las enfermedades que tienen que ver con el estilo de vida. Un médico no puede imponerle un estilo de vida a alguien para prevenir que se enferme. Esto es una responsabilidad individual muy compleja y
una responsabilidad de los estados de informar a la persona de cuáles son aquellos cambios en su calidad de vida o en su estilo de vida que deben hacerse para que esa persona no se enferme. Lo cual escapa por completo lo que se llama la relación médico-paciente, porque yo puedo agarrar a una persona, informarle, educarlo sobre algo, pero yo no puedo forzarlo a que lo haga, porque la persona tiene la libertad de escoger cómo vive, qué come, qué no come, cómo se intoxica, si es que se intoxica, y eso sigue siendo algo que es totalmente bajo el control del individuo y sería poco difícil, a menos que viviéramos en un régimen totalitario tremendo, determinarle a la gente la dieta que va a tener, etc. Todo esto lo digo porque recientemente está habiendo un movimiento en contra de la medicina científica. Cada vez más en programas de televisión, la gente repite como loros que los médicos no saben lo que piensan, lo que dicen, que nunca se ponen de acuerdo, y pareciera insinuar que la medicina no sirve para nada, que en realidad los médicos lo único que quieren es enriquecerse y mantener a la gente enferma para seguir cobrando, y que no saben de nada. Lo interesante de esto, y la razón por la cual me motivé a hablar de esto hoy, es porque ayer, hace un par de días, hace un par de días, vi un programa en televisión donde una doctora escribió un libro, una persona que ha estudiado medicina en buenas universidades, con indiscutibles calificaciones académicas. Y ella se quejaba de que ella no le enseñaron nada de nutrición en su educación médica. Y de que los médicos en realidad no eran en cierta forma culpables de la crisis de salud y del deterioro de la salud de los norteamericanos en particular, que ha creado pues epidemias de obesidad, de diabetes y de muchos otros problemas de salud, que según ella, en su tesis de su libro, esos problemas se deben solucionar si los médicos tuvieran más conocimiento en materia de nutrición y de otras actividades. Y eso me motivó a hacer esta conversación de hoy para informarles y explicarles no solo mi punto de vista, sino un poco cómo vemos los médicos convencionales, alopáticos, la educación médica. Durante 6 o 7 años, dependiendo del país, los médicos se forman los 2 primeros años usualmente en ciencias básicas, donde aprendemos todo lo que es el conocimiento biológico, bioquímico, y también aprendemos la parte de fisiología, fisiopatología y farmacología, es decir, cómo los fármacos interactúan con el cuerpo. En realidad, como tal, fuera de la parte de bioquímica, no hay una formación muy exhaustiva en el área de dietética o en el área de nutrición, como también se le llama. Y la razón fundamental es que esa es otra especialidad dentro del personal de salud. Hay personas que se llaman nutricionistas, que estudian nutrición y dietética y que le dedican 4 o 5 años a ese sector en particular. Ellos no ven cirugía, ellos no ven ginecología, ellos se dedican a conocer en profundidad todos los aspectos de la nutrición humana para atender esos casos. Y eso me lleva también a otro aspecto. Hace 100 años, un médico que estudiara medicina podía salir después de 6 años de estudio con un conocimiento que yo arbitrariamente pongo un 80% del conocimiento de medicina que había para la época, lo podía dominar un solo médico al salir graduado, digamos en 1890 o 1900, para los conocimientos de la época, por supuesto. Hoy es tanto lo que se ha avanzado en las ciencias biomédicas que no hay una sola persona que pueda decir que sabe de todo, que es un médico integral, que puede hablar de prevención, de nutrición, de ginecología, de obstetricia, de oftalmología. Es imposible. Uno pasa, por supuesto, transitoriamente en la educación médica por todas esas especialidades, conoce los aspectos básicos de cada una de esas especialidades, pero luego es necesario especializarse. Y especializarse es saber mucho de algo
en un campo mucho más reducido. Por lo tanto, la medicina de hoy es una medicina de equipo. No es cuestión de que te vea un médico, es de que te vea un equipo de médicos. Si necesitas información nutricional, tú te ves con un especialista en nutrición. Si tú necesitas un problema endocrino, tú te ves con un endocrinólogo. ¿Por qué? Porque es la única manera de asegurar que la persona que está atendiendo ese problema en particular te va a ver en profundidad, porque no vas a encontrar un médico general que sepa de todo, que maneje todos los problemas, que maneje todo el conocimiento para verte todo con un solo médico. Sin embargo, se necesita un director de orquesta, una persona que te vea en forma integral y que actúe como una suerte de director de orquesta. Y ese director de orquesta usualmente es o un médico de familia o un médico internista, que es el que más se aproxima a tener los conocimientos para manejar las interacciones con los otros especialistas, ya que él hace un esfuerzo por verte integralmente, aunque él no es un nutricionista, él no es un endocrinólogo, él es un especialista que trata de verte en su conjunto, pero no es, digamos, no logra penetrar tanto como alguien que solo se dedica a eso. Esto lo digo para que se dejen de estar con esas ridículas que hay mucha gente ahorita hablando de que es que los médicos no saben de nutrición. Bueno, pero es que ya hay un personal para eso. Entonces, criticar a los médicos porque los médicos no saben de nutrición, cuando hay precisamente un profesional de 4, 5, 6 años de estudio que se llama nutrición y dietética, es absurdo. Es como decir, los médicos no saben de bioanálisis. Bueno, porque eso es otra especialidad. Hay una especialidad que se llaman bioanalistas, que son especialistas en todo lo que tiene que ver con la química biológica. Entonces, va zapatero a su zapato, y es una de las cosas que yo cuando oigo a todas esas personas hablando de los efectos milagrosos de las dietas y de las críticas que se le hacen a los médicos por no saber de dietética o esto o aquello, son críticas un poco injustas porque están hablando como que si yo agarrara un obstetra y le dijera que usted no sabe nada de neurocirugía. Bueno, él no sabe, no es que no sabe nada de cirugía, él sabe algo, pero no es un neurocirujano. Para eso hay un especialista. O sea que dejemos eso un punto aparte, ¿no? De estar criticando a un médico porque sabe esto o sabe aquello. Él sabe lo que necesita saber dentro de su especialidad y eso es todo. Y el que quiera una adecuada y profunda evaluación de sus características nutricionales, pues que consulte un especialista en eso que se llaman nutricionistas. Vamos ahora a otro aspecto que me preocupa mucho, que es el creciente desarrollo a través de las redes sociales de criticar a la medicina científica para promover las medicinas alternativas. Ya yo he hablado de esto antes en otros programas, pero sigue causando cada vez más estragos las desconfianzas que hay del método científico sobre la creencia, primero, por ejemplo, de que los médicos no se ponen de acuerdo. Déjenme explicarles un poco lo que significa no ponerse de acuerdo. Yo no creo que haya ningún médico que haya pasado por la escuela de medicina que vaya a disputar que el corazón tiene 4 cámaras o que el cerebro es el que controla todos los sistemas del cuerpo o que el tubo digestivo es simplemente una secuencia de tránsito de nutrientes por un tubo que ejecuta diferentes funciones a medida que los nutrientes pasan por el tubo. O sea, esas son cosas establecidas y el que diga que yo no estoy de acuerdo con eso, pues evidentemente o no estudió medicina o está tratando de crear un protagonismo propio para llamar la atención. Eso por una parte. Donde entra la parte que a veces una gente se molesta porque un cardiólogo dijo esto y otro dice otro, es porque usualmente donde hay bastantes discrepancias entre un profesional y otro tiene que ver con las áreas del diagnóstico. Y la razón es muy sencilla, el diagnóstico en ocasiones es algo bien difícil. Bien difícil porque el diagnóstico está bajo un conjunto de eventos que no todos van a aparecer en el mismo momento. En otras palabras, es como un rompecabezas. Entonces tú empiezas por un rompecabezas con 100 piezas, un rompecabezas de 1000 piezas, y pones a alguien a resolver el rompecabezas y él fracasa. Dice, no me ha dicho de qué trata la imagen. Bueno, ¿cuántas piezas tenía? 100 piezas. Ah, bueno,
2 semanas después viene otro especialista a ver eso y ahora él ha descubierto otros hallazgos y ahora tiene 500 piezas. Por supuesto, su evaluación del contexto del rompecabezas es ahora más claro con 500 piezas que con 100 piezas. Eso la gente a veces se confunde cuando va originalmente casi un médico. Es que él me dijo que era un resfriado. Y en cambio ese no sabe nada, porque fíjate, me fui a otro médico y este me detectó una neumonía. Y yo siempre les digo, bueno, usted se ha preguntado, se ha planteado que casi todas las neumonías comienzan simplemente a veces con un catarro y un resfriado. Y que el primer médico cuando le dijo que eso era un catarro no contaba con la imagen radiológica de la neumonía que el segundo médico sí tiene. Bueno, ¿y por qué el primero no la pidió? Bueno, porque a lo mejor si lo hubiera pedido tampoco hubiera encontrado nada. Porque las enfermedades tienen una cosa que se llama la historia natural de la enfermedad. Y es como un evento que va aconteciendo uno después del otro. Y por supuesto, llega un momento en que el cuadro es sumamente claro para todo el mundo. Ahora, aún así, bajo un cuadro muy claro para todo el mundo, yo no creo que haya muchos médicos difiriendo del diagnóstico final. Porque evidentemente si el claro está claro, a veces hasta gente no médica puede precisamente poner el caso en un diagnóstico preciso sin ni siquiera ser médico. Cuando uno ve un acceso y ve el pus y todo, y dice, eso está infectado. Bueno, para hacer ese diagnóstico no se necesita ser un médico. Cualquier persona que haya visto una infección en la piel puede perfectamente diagnosticar un acceso purulento, ¿no? O sea que eso es interesante porque mucha de la gente que se queja de la imprecisión de los diagnósticos médicos olvidan eso, ¿no? Que los eventos ocurren en el tiempo en forma diferente. La otra cosa tiene que ver con la terapia. ¿Ok? Las otras discrepancias de los médicos. Bueno, ahí entramos en un conflicto que es claro. Cada médico es, en cierta forma, sesgado hacia lo que le ha funcionado. Si yo siempre he resuelto problemas operando y soy cirujano, mi tendencia natural es a resolver los problemas operando. Si yo no he operado nunca, pero he resuelto el problema con antibióticos o con esteroides, pues mi tendencia natural es a usar esteroides y antibióticos. Entonces fíjense cómo de una u otra manera aquí se presenta un problema que tiene que ver con el sesgo que tiene cada profesional a usar las herramientas que conoce. De manera tal de que no es realmente una crítica al médico, sino establecer estadísticamente por evidencia cuál de esos dos procesos clínicos o quirúrgicos es el que tiene mejores chances de funcionar. Pero algo muy interesante tiene la ciencia médica y es que no tiene la misma capacidad que tiene la física y la matemática o la química de ser bastante precisa, sino que el carácter multifactorial de los eventos biomédicos los hace que no sean fáciles de decir, bueno, pero es que no dio con el tratamiento adecuado. Bueno, porque cada persona reacciona a un proceso en una manera diferente a otra. No hay una uniformidad. No es como los motores, que usted les cambia todos un cilindro y todos los cilindros son iguales. En el caso de los seres humanos, ¿verdad? La operación que tiene éxito famoso en un grupo de personas puede no tener éxito en otro grupo de personas. Porque hay una cosa que se llama la variabilidad biológica, que es esa situación claramente reconocible de que usted y yo no somos iguales. Yo soy un individuo de gran altura y de mucho peso y usted a lo mejor una persona de menos altura y de menos peso y con una genética totalmente diferente. De tal manera que usted no puede esperar que un fármaco o un tratamiento funcione igual en mí que en usted. Puede haber diferencias y esas diferencias no son acreditables al médico. O sea que muchas de estas teorías, lo que me parece, o muchas de estas críticas que se le hacen duramente a la medicina alopática, son producto básicamente de la ignorancia de las personas de cómo funciona. Por ejemplo, me pareció horrible que esta señora diga que a los médicos no les enseñan nutrición y pareció que nadie pudo decirle, señores, pero no hay una especialidad dentro del sector salud que es precisamente nutrición. Si alguien necesita asesoramiento y una prescripción de carácter nutricional, lo más lógico es que consulte con el especialista en eso. Pero
aparentemente eso no se menciona. La cosa se está poniendo peor porque con el nuevo triunfo de Donald Trump se ha planteado la llegada o la posible llegada, porque todavía no ha sido ratificado, de una persona que no tiene experiencia alguna en el sector salud. Y me estoy refiriendo a Robert Kennedy, el hijo del difunto asesinado candidato Robert Kennedy padre. Este señor es un político, como les dije, que nunca ha sido activo en el sector salud y que no tiene ningún tipo de legitimidad académica. Y aquí viene otro motivo de preocupación para mí, que es la tendencia que se está poniendo ahora de que uno no necesita consultar con personas académicamente calificadas, sino que cualquiera que tenga una opinión vale igual que la opinión de alguien que estudió para eso. Es como una negación de la ciencia o de la educación misma. Entonces, a la hora de pensar que como cada quien tiene derecho a su propia opinión, todas las opiniones tienen el mismo peso. Eso es algo que va contrario a la lógica, pero siempre hay que pensar que estas personas evidentemente no son lógicas en su manera de considerar los hechos. No puede ser que a la hora de analizar un fenómeno económico, la opinión de una persona que no sabe nada de economía vale igual que la opinión de una persona que ha estudiado economía, porque para algo estudia uno. No solamente estudia uno, sino que lo prueban a uno, le hacen exámenes para ver si uno entendió lo que se le explicó. Entonces, hay como un resurgimiento populista de convencer a todo el mundo de que las élites académicas, de que las personas estudiadas no sirven para nada, que lo que tratan es de imponer en una forma arrogante su conocimiento y que la persona común, la persona de a pie, como algunas comunidades le dicen, tiene igual peso, porque el sentido común lo vale todo, ¿no? El sentido común no lo vale todo. Yo puedo tener mucha idea de mi sentido común para construir una casa, pero lo más probable es que si yo construyo una casa se caiga. ¿Por qué? Pues yo no sé nada de construcción, no sé nada de cálculos de estructura, no sé nada de mezclas de cemento, no sé echar un piso ni construir un techo. Entonces yo no puedo pretender que porque yo tengo sentido común, la casa mía va a quedar tan confiable como la casa hecha por un constructor, por un ingeniero de construcción, un ingeniero civil que ha estudiado para eso. Pero en este afán de atacar a la educación, sobre todo a la educación superior, en vez de promover que todo el mundo alcance la educación superior, que todo el mundo pueda especializarse en algo y entender la parcela de cada uno, se está creando una matriz de opinión de que eso no es necesario. Cualquiera puede ser ministro de Sanidad, cualquiera puede estar a cargo de la salud, de las vacunas de un país, etc., ¿no? Es un criterio bizarro porque es la negación misma de lo que nos ha permitido prosperar y llegar a la situación extraordinaria de ciencia y tecnología que tenemos hoy. Hoy por hoy hemos podido lograr todas las metas que ustedes ven, todos los desarrollos tecnológicos, precisamente porque las personas que lo han hecho son personas calificadas para haber hecho eso. Si todo el proyecto espacial se le hubiera dado no a astrofísicos ni a ingenieros, sino se le hubiera dado a una pila de constructores o de políticos, pues evidentemente no hubiéramos llegado a la Luna, no hubiéramos llegado a ninguna parte. Entonces, eso es preocupante y yo los llamo a la reflexión porque se está poniendo como de moda la crítica a la educación. Y la sensación de que cualquiera puede ser presidente, cualquiera puede dirigir una batalla, cualquiera puede conducir la política de salud de un país, no se necesita sino la vocación política o el interés. Y les puedo decir que uno de los mayores problemas de la gestión administrativa o política de una institución, que tiene que ver mucho con ciencia, es que las decisiones que hay que tomar, uno tiene que saber algo de ciencia para entender por qué se llega a esas conclusiones. Cuando un epidemiólogo y un infectólogo, un especialista en enfermedades infecciosas, se presenta ante un político que dirige un departamento de salud y le explica por qué hay que vacunar a la mayoría de la población,
aun cuando las personas manifiesten su rechazo a vacunarse y la importancia que tiene para la salud de todos, que la gente se vacune, no podemos tener ahí una persona que no sepa comunicarse con estos especialistas. No tiene que ser un experto en el tema, pero tiene que ser una persona que tenga un conocimiento comunicacional de lo que se está diciendo. Porque de lo contrario podemos tener situaciones bizarras como las que vimos en la administración anterior, donde muchas de las políticas de salud se vieron afectadas por el capricho sin fundamento alguno del presidente, porque él le dio la gana de decir que eso no iba a llegar aquí. Pues no va a llegar porque el presidente lo dijo. No, él no sabe de lo que está hablando. Y él debería dejar a la gente que sabe de lo que está hablando comunicarlo a la población. Pero hay una lucha política porque hay un oportunismo en la búsqueda del poder, y como el poder a través de todos los siglos, y entiendan esto, el poder de los países y de las naciones y de los imperios a través de los siglos ha estado en las manos de la gente que sabe. La gente que sabe fue la que pudo hacer las pirámides. Entonces, y ellos en su momento deben haber ocupado posiciones muy importantes en la estructura egipcia, porque si no, no hubieran podido construir las pirámides. Y el faraón puede sentarse y decir lo que le dé gana, pero él no sabe nada de estructura, ni nada de construcción. Entonces, si él quiere su pirámide, él tiene que escuchar a la gente que sabe hacer una pirámide. Pero estamos entrando en una época en que cualquiera cree que sabe hacer pirámides y cualquiera cree que puede en un momento dado poner a un lado a la gente que sí sabe y reemplazarlos por personas que no han demostrado tener ningún tipo de calificación. Y eso es una situación grave. Y cuando eso pasa en la nación más poderosa del mundo, eso envía un mensaje terrible para otras naciones que ven a los Estados Unidos como la cuna de la investigación científica y tecnológica y de desarrollo y de verificación de la calidad de la salud. Es verdad que los Estados Unidos no tienen los mejores estándares de salud comparado con el presupuesto que se gasta en salud. Sin embargo, la culpa no la tienen los médicos. La verdadera culpa del deterioro de la salud americana la tiene el sistema. Y ustedes me dirán, ¿cuál sistema? ¿El sistema de salud? No, el sistema capitalista. El sistema capitalista tiene grandes virtudes. Una de ellas es la terrible o la tremenda eficiencia en la producción de bienes y servicios, la competencia, el desarrollo del capital, el desarrollo de grandes fortunas. Pero tiene también un gran inconveniente, que es cuando una industria, como la industria alimentaria o como la industria de todo tipo, se beneficia económicamente de que la gente adquiera hábitos de vida de mala calidad para su salud. Por ejemplo, un ejemplo básico, el cigarrillo. ¿Por qué fue tan difícil elaborar una campaña para reducir las muertes por enfermedades secundarias al tabaquismo? Bueno, porque había una industria tremendamente poderosa que ganaba millones de dólares anuales haciendo que la gente, sobre todo la juventud, fumara, y esa gente tenía una influencia tremenda en las políticas, en la propaganda, en todo. Y la prueba es que cuando se decidió políticamente una lucha contra el tabaquismo y se demandaron a las empresas y tuvieron que pagar billones de dólares en reparaciones por las muertes que causó ese vicio, pues vimos entonces finalmente una relativa reducción de los cánceres de pulmón y de muchos otros cánceres, y todavía, aún así, hay mucha gente que fuma en los Estados Unidos y en muchos otros países, sabiendo que eso es dañino para la salud. Ahora, echarle la culpa a los médicos de por qué la gente fuma, me parece algo que no tiene ninguna lógica. Si usted quiere mejorar los indicadores de salud de una sociedad, usted no solamente tiene que criticar a los médicos, tiene que criticar a todas aquellas industrias que se benefician de fomentar esos hábitos. Si aquí la gente come demasiada carne, demasiada grasa, demasiados productos con químicos en su interior, si aquella gente está expuesta a una enorme cantidad de químicos de limpieza, de desinfección, si aquí la gente está expuesta a una cantidad de tóxicos asociados a pinturas, a materiales de decoración, etcétera, pues eso no es
es un factor de salud, pero eso no lo va a controlar usted tirándole piedras al sector salud. Lo va a controlar políticamente, penalizando a todas aquellas empresas y haciéndolas responsables por cuestionarse hasta qué punto sus dividendos, sus ganancias, son productos de la salud de las personas. Entonces fíjense la industria, por ejemplo, del azúcar y de los dulces en los Estados Unidos, de la fécula, de las harinas, de las carnes procesadas. Es una industria millonaria, eso genera enormes cantidades de empleos y de influencia política. Ahora, ¿quién se mete en una campaña nacional para promover la salud cardiovascular pidiéndole a la gente que no coman hamburguesa? O sea, fíjense ahorita el rechazo que hay a eso. Prácticamente llegó de nuevo a la presidencia un presidente que básicamente lo que hace es comer hamburguesas y promover la comida grasosa, la comida calórica, etc. Entonces, ¿ustedes creen que se puede controlar la incidencia de diabetes incluso en gente joven que hay en los Estados Unidos sin una campaña de concientización tan masiva como los comerciales que hay haciendo que la gente vaya a tomarse un galón de refresco y a comerse 4 hamburguesas? O sea, eso es imposible. Entonces, yo sí creo que esa parte del sistema capitalista que vive de desarrollar mercados, de ganar cada vez más dinero, la presión por ganar cada vez más dinero, genera una serie de consecuencias que afectan la salud de las personas. Ahora, ¿cómo tratar eso? ¿Eso es culpa de los médicos? No, eso no es culpa de los médicos. Es más, los médicos muchas veces son víctimas de todo eso también, porque aún siendo médicos, aún conociendo los efectos dañinos que esas cosas tienen, los médicos también toman hamburguesas, fuman cigarrillos, consumen alcohol, consumen drogas. Entonces estamos en una guerra entre la publicidad engañosa que conduce a estilos de vida que generan enfermedades y de los cuales, voy a admitirlo, también se beneficia el sector salud, porque mientras más enfermos, más pacientes y más trabajo hay para los médicos, ¿no? Entonces caemos en un conflicto ético tremendo, pues. ¿A quién le conviene que haya una salud médica o una salud integral, preventiva, que evite enfermedades crónicas, costosas y que afectan a grandes sectores de la población? Bueno, al sector salud le conviene, porque de eso viven los seguros, de eso viven los hospitales, los médicos, los bioanalistas, los nutrólogos, etcétera, ¿no? ¿A quién le conviene que haya gordo? Bueno, todos aquellos que tienen un negocio con bajar a la gente de peso, les conviene que cada vez haya más gente gorda. Porque si la gente mañana decide llevar unos hábitos de vida y de nutrición que les hagan bajar y mantener su peso bajo, pues evidentemente se te cae el negocio, ¿no? Y lo mismo la venta de productos alimenticios de mala calidad. Productos que se ofrecen de mala calidad porque también son baratos. Entonces son los productos más fáciles de adquirir, son las calorías baratas, no calorías derivadas de proteínas, sino calorías derivadas de malas grasas y calorías derivadas de carbohidratos. Entonces, ese es el punto de la conferencia de hoy. De la conferencia no, esto no es una conferencia, de la conversación de hoy, que es básicamente poner los puntos sobre las IES, como decían antes, que es decir, caramba, el sector salud, los médicos tienen una responsabilidad. La responsabilidad de los médicos es curar a las personas que se han enfermado. Poner a los médicos éticamente a prevenir las enfermedades, aunque luce filosóficamente muy claro, es desde un punto de vista lógico contraproducente, porque sería decirle a los médicos que esperen tener cada vez menos pacientes. Si ellos viven de los servicios que prestan a esos pacientes y esos pacientes dejan de hacerse frecuentes, pues evidentemente se va a reducir el número de factores. Ahora, todo eso tiene que ver con el factor económico. Y el factor económico está hecho porque todos vivimos en un sistema capitalista que, como dije, tiene aristas positivas, la generación de empleo, la innovación tecnológica, el enriquecimiento individual, la mejoría de muchos aspectos de la vida. Eso incluso son grandes logros del capitalismo. Pero el capitalismo también tiene su lado oscuro. Y ese lado oscuro es que todo el mundo, por ganar dinero, es capaz de hacer lo que sea para seguir ganándoselo y manteniéndose.
y algo peor, para ganar cada vez más, lo cual genera una presión positiva por cualquier tipo de arreglo social que genere más dividendos, ¿no? Entonces, si usted puede producir comida chatarra más barata y hacer que más gente la coma, por supuesto que usted tiene una motivación directa, económica, de eso hacerlo. ¿Que eso trae consecuencias en el sector salud? Las trae. ¿Que a usted le importa eso mucho? Bueno, no. Mi única relevancia como actor económico es producir dinero. Si los demás van y compran mi producto y se envenenan, o se engordan, o se vuelven diabéticos, eso es problema de ellos. Ellos deberían saber que mi producto no se debería consumir. Pero yo me gasto al año millones en publicidad convenciéndolos a ellos de que deberían comer de esa manera. Y el sector público, la salud pública, tiene un presupuesto ínfimo para llamarle la atención a la gente de que ese tipo de estilo de vida y de nutrición es dañino para la salud. Bueno, esas son mis reflexiones con esto. Entonces yo sí quisiera ver un mayor compromiso de los estados y de los sectores económicos, caramba, por entender que ese lado del capitalismo que estimula el crecimiento económico generando nuevos productos y servicios pueden ser a la larga sumamente dañinos a la salud de los individuos, ¿no? Pero, como les dije, hay demasiados intereses tanto en que la gente consuma cosas dañinas como en que la gente se enferme y sean tratados por un sistema médico que también se lucra de que haya muchas personas diabéticas, muchas personas infartadas. Hay un sector tremendo de tecnología que vive de eso. Hay un tremendo sector de seguros que depende de eso. Entonces, esas son mis reflexiones. Claro, a la gente no se le dice eso claro y entonces terminan siendo los médicos los chivos expiatorios de todos los problemas de salud de una sociedad. No, los médicos alertamos, los médicos informamos, los médicos pasamos por una educación que nos hace amar la ciencia médica y nos regimos por un código ético, pero no podemos ser responsables de lo que cada persona decida hacer con su vida. Y eso sí, estamos dispuestos a que cuando cometan los errores y se enfermen, pues allí estaremos para ofrecerles la posibilidad de restaurarles la salud. Ahora, el compromiso de la salud integral es un compromiso político-económico, no es nada más un problema de políticas de salud. La salud apunta a los problemas e indica quiénes son los factores que hay que controlar o regular. Pero si no hay la decisión política de cambiar eso, la gente va a seguir engordando, la gente va a seguir comiendo porquería, la gente va a seguir sin hacer ejercicio, sin usar transporte público, las empresas van a seguir contaminando el aire, los ríos, el subsuelo, las empresas van a seguir usando todo tipo de químicos para aumentar el rendimiento por hectáreas de la comida que comemos, para hacerla más barata y abundante, pero evidentemente muchos de esos productos pues, van a ser nocivos. La industria de la parte cosmética todos los días ofrece nuevos productos y servicios de químicos que la gente se pone en la cara, en la piel, de drogas que la gente, drogas no, medicamentos, suplementos alimenticios que la gente se mete todos los días en su organismo, suplementos alimenticios que no están probados, que no están adecuadamente explorados, cuáles son sus implicaciones, y la gente simplemente siguiendo las recomendaciones de un comercial van y se lo compran y se gastan una fortuna en presuntas curas, en presuntos tratamientos para prevenir, cuando en ninguna manera hasta ahora se ha demostrado fehacientemente de que nada de esos suplementos prevengan nada. Pero bueno, vivimos en una sociedad de consumo y somos víctimas de ese consumo. Tenemos una enorme presión de consumir para alimentar el monstruo capitalista, el monstruo de las inversiones, para que nuestras acciones en la bolsa suban, para que las empresas ganen más dinero, pero inevitablemente esos van a ser los mismos factores que van a traer esta epidemia que hay de enfermedades crónicas, esta cantidad de problemas de salud que antes no se veían, por supuesto, porque antes no había tanta venta de hamburguesas, tanta presión de propaganda constante, de mercadotecnia dirigida a hacerte consumir un producto que te hace daño. ¿Qué puedo decirles?
que esa es la reflexión de un viejo médico que trata en lo posible de seguir aclarándole a la gente las cosas como las veo, como las ve la gran mayoría de los médicos, porque yo creo que a diferencia de lo que la gente piensa, no creo que haya ningún médico sensato y honesto que no pueda validar lo que yo acabo de decir, porque no es un problema de que yo tenga la o no la razón. Yo no estoy diciendo nada que no esté en todos los libros de medicina y que no haya sido súper conocido desde la antigüedad, que somos lo que comemos, sí, pero ese es precisamente el problema. ¿Qué comemos y cómo lo comemos? Y eso de una u otra manera está vinculado a un sector económico que se beneficia de hacernos comer cosas que no nos hacen bien. Por otro lado, también quiero hacer un comentario final sobre esa tendencia también nueva de creer que todas las enfermedades se curan con nutrición, que todos los problemas se pueden curar, que la diabetes se cura con una dieta, que el Alzheimer se cura con una dieta, que los problemas neurológicos se curan con una dieta. Estamos entrando en una donde precisamente hay todo un sector de charlatanes vendiendo libros de nutrición, vendiendo una serie de principios presuntamente nutricionales que no tienen fundamento alguno desde un punto de vista científico. Pero, de nuevo, a través de la propaganda y la mercadotecnia, se nos hace creer que tú tienes que abandonar tu tratamiento médico porque a ti se te va a quitar esa pancreatitis con una buena dieta que está recomendando una persona que muchas veces ni siquiera es un profesional de la salud. Entonces ahora tenemos una nueva generación de curanderos que, por cierto, todos ellos usan terminología médica. Debe ser que como tiene tanto prestigio la ciencia médica, pues hay que usar su terminología para vender porquerías. De tal manera que, bueno, esa es mi reflexión. Hay que tener cuidado con eso porque mucha gente tiene una enorme fe. Curiosamente, tienen más fe en un producto que venden en Facebook con un comercial llamativo, especialmente construido para hacerte creer que eso va a ayudar a tu biología molecular, pero no creen en el antibiótico que les mandó el doctor. Entonces esto es grave, esto es muy grave, porque el antibiótico que te mandó el doctor es el que tú necesitas para salir de esa infección. Si tú empiezas a dejar el antibiótico a un lado y empiezas a consumir ese tipo de productos que no tienen validación alguna, lo más probable es que te pongas más grave y te salgan mucho más caro. Ese es mi comentario de hoy. Ya se puso el sol, ya probablemente ni siquiera me ven claramente. Entonces me voy a mi casa a cenar. Trato de cenar sanamente, aunque a veces caigo en la tentación de la propaganda y de comer cosas que me hacen daño. Pero para eso existe el método científico, para validarlo todo, para demostrar inequívocamente si algo funciona, algo funciona. Y funciona aquí y funciona en todas partes. Entonces, ese era el comentario que quería hacerles hoy. Y ya lo saben, para cuando alguien empiece constantemente a hablar horrores de los médicos cometen muchos errores y a veces delitos. Y hay mala práctica. Todo eso es real. Pero no por eso tenemos que pensar que la alternativa es esa cantidad enorme de curanderos que hay ahora, de sanadores de todo tipo, con técnicas que no han sido probadas y que en un momento dado pues, pueden traer consecuencias mucho más peligrosas que las que puedan ocasionar los tratamientos convencionales. Bueno amigos, muchas gracias por su atención y será hasta mañana que hablaré de otro tema. Vamos a ver si eventualmente aquí en los Estados Unidos podemos contar con un secretario de salud que sea una persona más preparada que la actual nominación que hay, porque realmente la misma amenaza la calidad de nuestra salud y la de muchos otros países del mundo que dependen de la investigación científica que se realiza en los Estados Unidos. Muchas gracias y hasta mañana.